Bueno, hola otra vez. Yo me llamo Sergio, este canal se llama Orchard Spanish y es un canal para gente que tiene un nivel intermedio de español o para gente que estudia por su cuenta español y necesita material generado por un nativo. Voy a cerrar la ventana para que no nos molesten los vecinos. Lo que pasa es que cuando cierro la ventana hace muchísimo calor. Voy a sufrir por vosotros, así que más os vale que os suscribáis, que le deis a like y que accedáis a mi Patreon, donde ofrezco las transcripciones de todos los videopodcasts, todas las traducciones al inglés, análisis gramaticales y para aquellos mecenas más premium ofrezco las correcciones de vuestros textos o vuestros audios. Yo me suscribiría, pero podéis hacerlo si queréis o si no. Lo voy a darle a like, sí, porque es gratis. Bueno, hoy estoy muy contento porque voy a hablar de mi serie favorita mundial. La mejor serie del mundo y una serie que no tiene comparación. Ya no se hacen series así. La serie de la que hablo es Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, aquí no. A ver, no sé por dónde empezar a hablar de una serie que me gusta tanto, que ha marcado mi infancia, mi adolescencia y mi vida actual también, porque es una serie que está muy viva, a pesar de que hace unos 15 o casi 20 años que terminó. Bueno, Aquí no hay quien viva es una serie que tuvo mucho éxito en los años 2004-2005 en España. Es una serie que tiene 5 temporadas, estuvo emitiéndose durante 3 años, desde 2003 hasta 2006. Las primeras 2 temporadas tuvieron bastante éxito, pero no fue hasta la tercera temporada que Aquí no hay quien viva pegó un boom y rompió con todos los récords de audiencia, con todos los récords de share y espectadores. Es una serie que tiene un gran elenco de actores. Algunas de las actrices han salido en películas de Almodóvar, como por ejemplo Loles León. Luego hay actrices que eran menos conocidas y que se hicieron grandes actrices gracias a esta serie. Pero bueno, no vamos a hablar ahora mismo de los personajes, vamos a hablar de qué va la serie. Aquí no hay quien viva es una serie que transcurre en un edificio de vecinos, ¿vale? Hay 3 plantas y 2 casas por planta, lo cual hace un total de 6 apartamentos o 6 casas. Además, en la planta baja está la portería, donde vive el portero de la comunidad, y un videoclub. Con la palabra videoclub os podéis hacer una idea de lo antigua que es esta serie, porque los videoclubs creo que ya no existen, ¿no? Y si existe alguno, no creo que tenga mucha clientela. Entonces, la serie va básicamente de las historias personales de cada uno de los vecinos y cómo esas historias personales se entrelazan en una trama común, que es la trama de los vecinos interactuando entre sí. Los vecinos siempre la están liando. Liarla es una expresión muy común en español coloquial que significa causar problemas, armar escándalos, etc. En inglés es como to mess it up. La serie se encuentra completamente disponible en Netflix, lo único es que tiene solamente subtítulos en español. Pero esto os obliga a centraros únicamente en el español. Entonces os recomiendo 100% que la veáis cuanto antes. Vamos a ir ahora casa por casa hablando de cada uno de los vecinos. En el primero A tenemos a Vicenta, a Marisa y a Concha, que son las señoras mayores o, como las llaman los otros vecinos, las viejas. Las viejas es un término bastante peyorativo para hablar de gente mayor, pero bueno, es así como se refieren en la serie. Son 3 personajes increíbles. Para empezar está Marisa. Marisa es una mujer que está divorciada, que fuma constantemente, que bebe y que dice muchas palabrotas. Es políticamente muy incorrecta. Porque yo siempre he sido muy puta. Luego está Vicenta, que es su hermana, que es todo lo opuesto a ella. Una mujer muy ingenua, muy inocente, que nunca se ha casado y que es bastante peculiar. ¡Qué rica la aceituna el faro de sabor sofisticado! ¡Olé! O algo así.
Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Y por último está Concha. Concha es la típica señora mayor que siempre se está quejando de todo, que nada le parece bien, es súper avariciosa, no le gusta pagar, todo le parece mal. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Pero si ni siquiera sabe lo que ha pasado. Me da igual. ¡Váyase! Como rasgo característico de las tres es que son súper cotillas, siempre están cotilleando la vida de los vecinos hasta el punto que necesitan instalarse 3 mirillas en la puerta para poder ver bien quién sube y quién baja por el edificio. Enfrente de las señoras, en el primero B, viven Mauri y Fernando, que son pareja. Mauri es periodista, es un poco neurótico, un poco obsesivo, y Fernando es abogado y es una persona bastante tranquila y es un poco el que siempre mantiene a Mauri en la tierra. Una cosa muy positiva de esta serie es que mostraba parejas homosexuales, incluso a gente trans, más tarde en la serie, de manera normal. Es decir, no se centraban en la sexualidad como tema principal de la trama de estos personajes, sino que la sexualidad era un componente más de ese personaje y no todo giraba en torno a si era gay, si era trans, sino que tenían sus propias tramas, sus propias historias personales y la sexualidad era algo más, lo cual contribuyó muchísimo a normalizar otros tipos de parejas que no eran hetero-cis normativas en la época. Vamos a subir un piso. En el segundo A tenemos a los Cuesta, la típica familia de clase media española. Tenemos a Paloma Cuesta, que es Loles León, es la actriz que salió en varias películas de Almodóvar, o en una solo, no lo sé. Pero bueno, una actriz súper conocida, que hace un papel increíble. ¿Pero qué culpa tiene mi marido de que se haya estropeado la caldera? ¡Hombre, ya! Luego tenemos a su marido, que es Juan Cuesta, que es el presidente de la comunidad y que es una persona obsesionada con la comunidad, o sea, está obsesionado con cumplir todas las reglas, siempre está persiguiendo a los vecinos que hacen cosas que no son 100% correctas y la verdad es que es bastante pesado. Cosillas de convivencia completamente normales dentro de un edificio. ¿Quién ha sido? Tú sigue, Juan. Sigue, que ya estoy yo atenta. Y luego tenemos a los hijos de los Cuesta. Por un lado tenemos a Natalia, que es una chica que ya está saliendo de la adolescencia, es muy atractiva y que lleva a su padre loco, porque nunca está en casa, siempre está saliendo de fiesta con chicos y os podéis imaginar a Juan Cuesta como una persona tan cuadriculada, está obsesionado también con las cosas que hace su hija. Y por último está José Miguel, Josemi, que es un adolescente, el hermano de Natalia, súper peculiar, que está siempre en el videoclub con los otros chicos que son más mayores que él, pero que tiene una personalidad bastante curiosa para la edad que tiene. Mira, solo te voy a decir una cosa, esta te la tengo guardada y conozco un asilo donde atan a los viejos en la cama. Enfrente de los Cuesta tenemos el segundo B. Lo que pasa es que en este piso no siempre hay la misma gente, pero voy a destacar, digamos, la familia que vive ahí más relevante, que es una familia que entra a vivir en la segunda temporada, que son los Guerra. Los Guerra son una familia que era rica, pero que han perdido todo su dinero y por lo tanto han tenido que mudarse desde el chalet en el que vivían a un piso en el centro de Madrid. Por un lado está Andrés, que es el empresario que ha perdido todo el dinero. Andrés Guerra, empresario, encantado. Deportes Guerra, campo, playa y sierra. Su mujer Isabel, la Hierbas, mi personaje favorito, es una mujer que vive en otro mundo completamente, que tiene una visión de la realidad completamente distorsionada, que siempre está tomando tés, fumando cachimbas, por eso la llaman la Hierbas, y que tiene una personalidad totalmente histriónica, excéntrica. Os recomiendo muchísimo que veáis la serie solamente por la Hierbas, que es... Uy, yo creo que me he hiperventilado. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Mátala. Y luego están los hermanos Pablo y Alex, que bueno, son adolescentes rebeldes, que tampoco añaden mucho a la historia, pero bueno, ahí está. Vamos a subir un piso más hasta el tercero A.
El tercero A es donde viven Roberto y Lucía, que son una pareja que se acaban de mudar juntos. De hecho, la historia empieza porque Roberto y Lucía se mudan a esta comunidad de vecinos y ellos son el hilo conductor de toda la serie, al principio. Luego ya toman la misma relevancia que el resto de personajes, pero son ellos los que, digamos, te introducen al edificio. Roberto es arquitecto, pero está en paro. La verdad es que es un chico bastante inmaduro, infantil, no le apetece mucho trabajar. Y luego está Lucía, que es hija de un empresario muy rico que trabaja con él y por lo tanto mantiene económicamente a Roberto. Y por último tenemos el tercero B, enfrente de Roberto y Lucía. Es un piso bastante conflictivo porque ahí es donde viven Alicia y Belén, también conocidas como las golfas. Golfa significa como... es un término peyorativo que significa como slut, pero es el término que les da su casera. Su casera es Concha, la mujer que vive con las otras señoras mayores, ¿vale? Tanto Alicia como Belén no trabajan, tienen muy mala suerte en la vida, pero Alicia es la típica chica alta, delgada, atractiva, que liga muchísimo. Y luego está Belén, que es menos guapa y con mucha peor suerte en el trabajo. Las dos son un desastre, la verdad, pero Belén es uno de los mejores personajes porque todo le sale mal, siempre tiene mala suerte con todo, siempre consiguen 1000 trabajos que al final nunca le salen bien, entonces es súper divertida de ver. Es que ya estoy cansada de ser el patito feo. Ahora soy el patito Terminator. Y por último, en la portería, es decir, abajo, vive Emilio, que es el portero, un chico completamente inculto, que no tiene estudios, que vive con su padre porque su mujer, es decir, la madre de Emilio, lo ha echado de casa. Son de verdad dos personajes muy, muy divertidos. I am Molly. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Molly quiere lío, eso está claro. Y de hecho Emilio yo diría que es el personaje que mayor fama le dio a la serie, a pesar de que todos los personajes estaban a la par en cuanto a relevancia y en cuanto a calidad de actuación. Y también tenemos a Paco, el del videoclub, que es el chico que lleva el videoclub, pero que el videoclub no le da mucho dinero, por lo tanto vende artículos como leche, cereales, galletas, etc. Ahí es donde se reúnen todos los chicos a hablar de sus cosas y a idear planes que nunca salen bien. Aquí no hay quien viva es una serie que tuvo muchísimo éxito, como hemos dicho, pero es una serie que nunca se ha dejado de emitir. Es decir, empezó a emitirse en Antena 3, que es uno de los canales más famosos de España, pero cuando la serie se terminó, como había tenido tanto éxito, se siguió emitiendo en otros canales de menor fama y la gente siguió viéndolos. De hecho, Aquí no hay quien viva se mantuvo tan viva que cuando llegó la época de los memes, mucha gente rescató los mejores momentos de Aquí no hay quien viva y hoy en día se utilizan muchos memes extraídos de esta serie, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el meme de las caras, Juan, las caras. Las caras, Juan, las caras. Os voy a poner un poco en contexto. Hay un momento en la serie en el que deciden hacer un amigo invisible entre todos los vecinos y Paloma se obsesiona con que tienen que grabar la reacción de los vecinos cuando abren los regalos. Grábales las caras, las caras. Entonces ese meme se utiliza mucho cuando pasa algo incómodo en la televisión y la gente pone como esta cara de póker. La gente utiliza el meme de Paloma diciendo las caras, Juan, las caras. Luego también hay frases muy míticas que todo el mundo conoce, como por ejemplo un poquito de por favor, que significa... que es una frase que decía Emilio el portero cuando quería que la gente se calmara. Un poquito de por favor, que somos personas humanas. También está la frase y punto en boca, que es una frase que decía Paloma Cuesta cuando quería que la gente se callara. Y punto en boca. También está la frase qué mona va esta chica siempre, que es una frase que le decía Marisa, la señora que fuma y bebe, a la pija, es decir, a Lucía, porque Lucía siempre iba vestida de una manera muy mona, muy cute. Trabajar y no me apetece irme a mi casa. Qué mona va esta chica siempre, ¿verdad? Podría estar hablando de esta serie literalmente durante horas, pero voy a terminar el vídeo aquí.
os voy a recomendar muchísimo que veáis la serie. Si la veis o la habéis visto, por favor, decídmelo en los comentarios, decidme qué os ha parecido o qué os parece. Y quizá, si os interesa este tema, haré un vídeo sobre los momentos más icónicos de la serie, explicando el contexto y las expresiones que utilizan en español, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video podcast. Muchas gracias por haberlo visto hasta aquí y chao. No.